Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo que es, de verdad, fascinante y clave para la literatura española, el vanguardismo y las famosas generaciones del 98 y del 27. Vamos a desglosarlo para que quede clarísimo. Miren, esta va a ser nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para no perdernos. Primero, el contexto, una España en crisis. Después, la primera gran reacción, la generación del 98. Luego, la explosión de las vanguardias. Y lo mejor, cómo todo eso se mezcla en la genial generación del 27. Al final, nos quedamos con los hacks, las claves para que todo esto se quede grabado. Muy bien, pues empecemos por el principio, como debe ser. Todo gran cambio en el arte, toda revolución, casi siempre nace de una sacudida, de un momento de crisis. Y en la España de finales del siglo XIX, esa sacudida fue, créanme, monumental. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando una nación que fue un imperio de repente se ve al borde del colapso? ¿Qué sucede cuando se siente perdida? Pues la respuesta no es solo política o económica. La respuesta también estalla en el arte y en la literatura. Para entender bien esa caída, hay que ver el camino que llevó hasta ahí. En 1885 se firmó el Pacto de El Pardo, un intento de dar estabilidad política, pero era una calma muy, muy frágil. 13 años después, en 1898, todo se viene abajo con lo que se conoció, y no es exageración, como el desastre nacional. Y para rematar, en 1902, un jovencísimo Alfonso XIII sube a un trono que, la verdad, se tambaleaba bastante. Y aquí está el epicentro del terremoto, el año 1898. España pierde sus últimas colonias, sus últimas joyas del imperio, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ojo, que esto fue muchísimo más que una simple derrota militar. Fue un golpe brutal a la psicología del país, una humillación que dejó a España en un estado de depresión y pesimismo profundos. Y claro, frente a este colapso, surge una primera gran respuesta intelectual. No fue una revolución con armas en las calles, para nada. Fue una revolución en las mentes, en las ideas. Es aquí donde nace la generación del 98. Y aquí tenemos a los protagonistas, a los pensadores de esta reflexión. Nombres gigantes como Miguel de Unamuno, que era como el filósofo del grupo, José Martínez Ruiz, a quien todo el mundo conoce como Azorín, o Pío Baroja. En fin, un grupo de escritores que, en lugar de mirar hacia afuera, decidieron mirar hacia adentro, para tratar de entender qué era España y en qué se había convertido. Esta frase resume a la perfección su espíritu. Para ellos, la solución no estaba en el futuro, que se veía muy negro, sino en volver a descubrir el alma de España, lo que llamaban la intrahistoria. ¿Y qué es eso de la intrahistoria? Pues es la historia de la gente común, la que no sale en los libros, la de sus vidas, sus tradiciones, todo eso que forma el verdadero ser de un pueblo. Esa era la esencia que ellos buscaban. Su misión básicamente se puede resumir en estos 4 grandes pasos. Primero, repensar España desde cero. Segundo, bucear en esa historia no oficial, la del pueblo. Tercero, volver a valorar el paisaje de Castilla, que veían como el corazón de España. Y cuarto, regresar a los grandes clásicos de su literatura como fuente de sabiduría. Pero bueno, mientras la generación del 98 estaba en su reflexión, mirando hacia adentro, desde fuera de España, llegaba un verdadero tsunami de ideas nuevas. Es la explosión de las vanguardias. Una respuesta a la crisis, sí, pero radicalmente diferente. Para entender esto, hay que imaginarse la Europa de después de la Primera Guerra Mundial. Era un hervidero de movimientos artísticos súper rebeldes. El cubismo, el futurismo, el surrealismo. Todos estos ismos llegan a España con una idea central, una obsesión: romper con todo lo anterior. La primera regla del Club de las Vanguardias era esta: el afán de originalidad, ser nuevo a toda costa. No se trataba de mejorar lo que ya existía, no, se trataba de demolerlo. Y para eso, su principal arma era la experimentación constante con el lenguaje. Luego tenemos la escritura onírica, o sea, la escritura de los sueños, muy influenciada, claro, por el surrealismo y las ideas de Freud. La movida era dejar que el subconsciente se expresara libremente, sin el filtro de la razón, como si estuvieran transcribiendo un sueño directamente al papel.
El arte ya no venía de la lógica. ¿Y cuál era su herramienta favorita para lograr todo esto? La metáfora. Pero ojo, no la metáfora bonita, la decorativa. Hablamos de metáforas atrevidas, a veces ilógicas, que buscaban crear imágenes potentes, impactantes, para deformar la realidad y obligarnos a verla de una manera completamente nueva. Entonces, recapitulemos. Tenemos dos grandes corrientes. Una que mira hacia adentro, hacia la tradición, la del 98, y otra que es pura explosión y ruptura, la vanguardista. ¿Qué pasa cuando estas dos fuerzas tan opuestas chocan en España? Pues que ocurre algo mágico. Nace la síntesis perfecta, la generación del 27. El nombre, Generación del 27, viene de un acto súper simbólico. En el año 1927, este grupo de jóvenes poetas se juntó en Sevilla para homenajear a un poeta barroco, Luis de Góngora, en el tercer centenario de su muerte. Este gesto ya nos dice todo. Admiraban la tradición, pero no para copiarla, sino para renovarla desde dentro. ¡Y qué constelación de talento de verdad! Aquí es donde entran en escena poetas inmensos como Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre. Nombres que son, básicamente, la poesía española del siglo XX. Cada uno con una voz única, pero todos compartiendo un espíritu común. Esta tabla lo explica de maravilla. Fíjense bien. Mientras el 98 se enfocaba en el alma de España, en su historia, con un estilo más bien sobrio, casi de ensayo, el 27 buscaba la síntesis, la mezcla, con un estilo superlírico, poético, lleno de metáforas. El 98 bebía del pasado medieval, y el 27 bebía de la poesía tradicional española, y de todos los ismos de la vanguardia. Y aquí está la fórmula mágica, la clave de su genialidad. Ellos no eligieron entre tradición y vanguardia. Lo que hicieron fue tomar lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la riqueza de la lírica española de siempre, como los romances populares, y por otro, la libertad, la audacia y las imágenes de las vanguardias europeas. Una mezcla explosiva y perfecta. Bueno, hemos recorrido todo el camino. Ahora vamos a la parte crucial, a los hacks del tema. Las 3 ideas fundamentales que hay que grabarse a fuego para tener todo esto bajo control. Mucha atención. Estas son las 3 llaves de oro. Primera, la crisis crea arte. Sin el desastre del 98 como motor, nada de esto habría ocurrido. Segunda, 2 reacciones, 2 direcciones. La del 98 miró hacia adentro, al alma de España. Las vanguardias miraron hacia afuera, a Europa. Y tercera, la mezcla perfecta. La del 27 combinó de forma magistral la tradición española con la innovación vanguardista. Así de simple y así de potente. Y para terminar, nos vamos con una pregunta para darle vueltas. Si una crisis nacional tan fuerte provocó hace un siglo semejante explosión de creatividad, ¿de qué manera una crisis de nuestros tiempos podría estar, quizás ahora mismo, inspirando una nueva generación de artistas y pensadores? Ahí queda la reflexión. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.